Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Y me alegra de verdad, estoy tan feliz de que tú puedas estar allí del otro lado de esta pantalla viendo este programa a través de la TV Nuevo Tiempo, viendo este programa a través de YouTube, viendo este programa a través de Facebook o también sintonizando el programa a través de Radio Nuevo Tiempo. Cuánta alegría me da poder saludarte, como siempre, en este momento especial para poder abrir la palabra de Dios, para poder encontrar esperanza para nuestra vida, para poder encontrar fortaleza para nuestro corazón. Y estamos aquí, una vez más, para poder disfrutar de aquellas promesas extraordinarias, lindas, que tiene Dios para nuestra vida a través de su palabra. ¿Tú sabías que existe un tiempo que se llama el tiempo de gracia? Esa gracia es la oportunidad que Dios otorga al ser humano para que pueda arrepentirse. Tú sabes que no toda la vida alguien va a suplicarte para que te arrepientas. Y tú sabes que quien es el que suplica para llevarte al arrepentimiento no es un pastor, no es un predicador, no es un líder, es el Espíritu Santo. Pero un día el Espíritu Santo se retirará de la tierra. Y a partir de ese día no habrá más arrepentimiento. Y el destino de la humanidad habrá sido sellada para siempre. ¿Entiendes? Entonces la pregunta es, ¿cuándo llega ese día? Antes de eso tenemos que comprender qué cosa es lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo y en qué momento ese tiempo de oportunidad se va a terminar. Lo que nosotros conocemos, el fin del tiempo de gracia o cuando la puerta se cierra. Dios ilustró el plan de salvación para su pueblo a través del santuario. Por eso estudiar el tema del santuario es importantísimo. Ahora mira, en el santuario habían muebles, habían ceremonias y todo lo que había allí mostraba de manera clara cómo Dios salva al ser humano. Entonces, el santuario mostraba, en primer lugar, el sacrificio sustitutivo de Jesús. ¿Qué significa eso? Jesús tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. ¿Y qué cosa se hacía para poder entender? Todos los días se sacrificaban corderos, todas las mañanas y las tardes. Entonces, esos corderos representaban a la muerte de Jesús, que vino en nuestro lugar. Entonces, cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando Jesús murió en la cruz, ya no necesitamos más realizar sacrificios, porque todo el sistema de ceremonias y de sacrificios apuntaba para la cruz. Y hay muchos que por allí tienen un problema en confundir la ley ceremonial con la ley moral, con la ley que Dios escribió, pero ese es otro asunto. Entonces, la ley ceremonial que apuntaba al sacrificio de Jesús acabó en la cruz. Ese sistema ceremonial era una sombra de lo que iba a suceder. Entonces, cuando la sombra se encontró con la realidad, pues tuvo su cumplimiento. Y a partir de allí, no necesitamos más de un sistema ceremonial, porque el verdadero Cordero, que es Jesús, murió en una cruz. Lo segundo que mostraba el santuario era la mediación sacerdotal de Cristo en el cielo. Eso es lo que hoy vamos a hablar. Y lo tercero que mostraba el santuario era el juicio final, que eso hablaremos en otro programa. Mira, hay muchos que miran el sacrificio de Jesús realizado allá en el Calvario, pero olvidan que el plan de salvación no concluyó en el Calvario. El plan continúa. ¿En dónde? En el santuario celestial. En el Calvario, nosotros vemos lo que Jesús hizo en el pasado. Pero cuando nosotros hoy miramos al santuario, vemos lo que Jesús hace ahora en nuestro favor. Entonces,
cuando tú mires el sacrificio de Jesús, no solo mires el Calvario, mira también el santuario, porque ahora Jesús continúa en ese plan de salvación para salvar al ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Jesús ahora? Para poder saber qué hace Jesús ahora, tenemos que mirar el santuario terrenal. Porque en el santuario terrenal, como ya te dije, Dios mostró con claridad el plan completo de salvación. ¿Qué sucedía? El sacerdote realizaba un sacrificio continuo, mañana y tarde. Ya te mencioné que ese sacrificio representaba la muerte de Jesús. Mas existía una vez al año, y era el 10º día del 7º mes, en que se realizaba la purificación del santuario. ¿Quién entraba en escena? El sumo sacerdote, una vez al año. Y aquí viene lo interesante. Ese día de purificación del santuario, ese día era un día de juicio. Entonces, todo aquel que no había confesado sus pecados, ese día era eliminado. ¿Entiendes la idea de juicio de lo que sucedía allí? Ahora, ¿cómo se cumple esto en el ministerio de Cristo? Mira lo que sucede. Cuando Cristo murió, allá en Jerusalén, allá en el Calvario, después de su muerte en el año 31, Jesús va al cielo. ¿Y a dónde entra? Pues entra al santuario. Porque el santuario que construyó Moisés era una réplica, era una figura pequeña de lo real que existe el santuario en el cielo. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Mira, la Biblia está diciendo esto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Moisés levantó un santuario por orden de Dios, pero Jesús entró ¿a dónde? Al santuario que fue levantado por Dios. Interesante. Entonces Jesús va y entra al santuario. Y cuando Jesús entra al santuario, Él comienza su labor de intercesión. Mas Él no necesitaba presentar sacrificios como los sacerdotes terrenales. Mas ¿de qué manera hacía su trabajo sacerdotal? Allí en el santuario, Él comenzó a aplicar su sacrificio realizado a favor de aquellos que lo aceptan como su Salvador. Eso en la Biblia se llama justificación. Entonces, por eso tú vas a entender que aunque Jesús murió por toda la humanidad, no todos se van a salvar. ¿Por qué? Solamente se van a salvar aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo. Y Cristo intercede por ellos en el cielo y aplica su sacrificio realizado en el Calvario a favor de aquel que se arrepiente y lo reconoce como su Salvador. Ese es su trabajo sacerdotal. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Estás entendiendo lo que dice Pablo? ¿Quién es el intercesor? No es María, no es Pablo, no es un apóstol, no es la madre de Jesús. Hay un único mediador, un único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces Jesús entra al santuario para poder interceder. Es Él quien intercede. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:1. Allí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Entiendes? ¿Quién es el mediador? Jesús. ¿Quién es tu abogado? Jesús. No es otro. Entonces, ¿qué sucede? Todo pecado confesado es perdonado porque Cristo es nuestro intercesor. ¿Comprendes? ¿Y eso dónde nos mostró? Pues ya en el santuario. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucedía en el santuario terrenal? Porque recuerda que el santuario terrenal era una figura de lo que ocurre en el santuario celestial. ¿Qué cosa sucedía en el santuario terrenal una vez al año? ¿Recuerdas? Eso ya te mencioné. Entonces, el santuario era purificado. ¿Purificado? ¿De qué? Déjame explicarte. Durante todo el año,
el pecado era transferido mediante la sangre que entraba al santuario. ¿Por qué? Te voy a ilustrar así. Cuando alguien reconocía que había cometido un pecado, llevaba su ofrenda y llevaba un cordero, vamos a colocar aquí la imagen del cordero, él no entraba hasta el santuario. ¿Sabes hasta dónde llegaba? Hasta el atrio. En el atrio, el sacerdote le daba un cuchillo, porque él tenía que matar a ese corderito. Entonces él, el pecador, reconocía su pecado, llevaba su ofrenda de sacrificio y antes de sacrificar al cordero, colocaba su mano sobre la cabeza del corderito de manera simbólica. El pecado era transferido al cordero. Por eso es que el cordero moría en lugar del pecador. Entonces, aquel que mataba el cordero reconocía que él merecía morir. De esa manera se ilustraba el plan de salvación. Entonces, ¿qué sucedía? Ese cordero que moría, la sangre era ingresada al santuario. ¿Y quién llevaba esa sangre al santuario? El sacerdote. Entonces, de esa manera, el santuario se contaminaba. ¿Se contaminaba con qué? Con el registro de pecado que quedaba allí hasta que llegaba el 10º día del 7º mes, que se llamaba el día de purificación o de limpieza, donde había una ceremonia muy especial que tú puedes leer en Levítico capítulo 16 allí con más detenimiento. Solo que ese día era un día de juicio. No te olvides, el día de la purificación del santuario. Cuando nosotros vamos para Daniel 8:14, Daniel 8:14 habla de la purificación del santuario. Y aquí viene el asunto interesante. No se refería al santuario terrenal, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y la profecía de Daniel 8:14 apuntaba para el tiempo del fin. Esta profecía es la profecía más larga de la Biblia, de las 2300 tardes y mañanas, que representa 2300 años. Ahora, ahí esa profecía dice que el santuario sería purificado. Muy bien, ¿qué santuario es ese entonces? El santuario celestial. Más allí viene la pregunta, ¿es necesario que también el cielo sea purificado? ¿Pero cómo? Si ahí no hay pecado. Muy bien, abre tu Biblia, abre tu Biblia. Vamos, Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Ojo, no está hablando de lo terrenal. Celestiales fuesen purificadas. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Déjame explicarte aquí. O sea, está diciendo que también allá en el cielo las cosas necesitan ser purificadas. La diferencia es que con mejores sacrificios. ¿Cómo pueden ser purificadas las cosas celestiales? Dice con un mejor sacrificio. ¿Por qué mejor sacrificio? Porque no es sacrificio de un cordero. ¿Con qué se purifica? Con el sacrificio de Jesús. Eso significa que en un momento de la historia, Cristo comenzaría esa limpieza. ¿Pero limpieza de qué? Limpieza de registros de pecados que fueron confesados y perdonados. Eso se necesita eliminar, se necesita limpiar. Y según la profecía de Daniel 8:14, eso fue posible, si tú haces un análisis histórico, en el año de 1844. Y esto yo lo explico incluso en otro programa de Biblia Fácil, tú puedes ver con detenimiento todas las fechas. Ahora fíjate, a partir de esa fecha, Jesús asume una nueva función, no solo de intercesión, sino también de juez. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que allí comienza un juicio. Y cuando escuchas la palabra juicio probablemente tú tienes miedo, pero te doy una buena noticia. El juicio es a favor del pueblo de Dios. ¿Por qué es a favor del pueblo de Dios? Porque hay un acusador que es el diablo, y el diablo lo acusa y los acusa y los acusa, pero aquel pecador que reconoce a Jesús como Salvador pide perdón a Dios y Jesús lo perdona y Jesús es su abogado. Entonces en ese juicio es a favor de aquel que reconoce a Cristo como su Salvador, porque Cristo se muestra como su abogado e intercesor. ¿Me estás entendiendo? O sea, el juicio no es para tener miedo. Es para tener miedo si es que tú estás apartado de Dios, das la espalda a Dios, no reconoces a Cristo como tu Salvador. Pero si tú
reconoces que Jesús es tu Salvador, Él te defiende ante la acusación. Ahora fíjate, es necesario un juicio. ¿Por qué es necesario un juicio? Para determinar de entre los que dicen creer en Dios y han aceptado su gracia y viven en obediencia y en armonía con su palabra. De aquellos que solamente dicen, yo creo en Jesús, amén, aleluya, pero no obedecen su palabra. Es solamente palabra, ¿entiendes? No están en armonía con su ley, no están en armonía con su palabra. Entonces, el juicio es necesario, porque es allí donde se determina quién realmente cree en Jesús, quién realmente se arrepiente de verdad, quién realmente abandona sus pecados, quién realmente ha aceptado a Cristo con su palabra en su vida. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Porque muchos pueden mencionar el nombre de Dios, mas no haber permitido que la gracia de Dios transforme su vida a tal punto de ponerlo en armonía con su palabra y su ley. Lo que te estoy diciendo es bíblico. Entonces, en ese juicio se determina nuestra salvación. Jesús dijo que seremos juzgados por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras motivaciones. ¿Entiendes? Nadie me ve. No, no es que nadie te ve. Ángeles están registrando cada acto humano. Y todo está siendo registrado. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que en este juicio el código moral es la ley de Dios. Por eso Santiago dice, así hablad y haced porque van a ser juzgados por la ley de la libertad, la ley de Dios. Por eso es que el enemigo odia la ley de Dios. Y es por eso que Salomón también escribió en Eclesiastés 12, 13 y 14, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Estás entendiendo? Hoy estamos viviendo ese juicio, ahora. ¿No me crees? Abre tu Biblia. Mira Apocalipsis capítulo 14. Versículos 6 y versículo 7. Ya te dije que Jesús a partir de 1844, según la profecía de Daniel 8:14, asumió una nueva función, no solamente de intercesor, sino también de juez, y se está realizando un juicio. Mira Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis está hablando para el tiempo del fin. Mira lo que sucede. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Estás entendiendo? Adora a Dios porque su juicio llegó. Es decir, el juicio ya comenzó. Pero los que aman a Dios no temen el juicio, porque cada vez que confiesan sus pecados y se arrepienten y aceptan el sacrificio de Jesús, pues no son más condenados. Porque Jesús aplica su sangre, su sacrificio, para perdón de todo pecado confesado y donde hay arrepentimiento. Ahora, quiero decirte una cosa interesante aquí. No existe un pecador que acepte la gracia de Dios y no sea perdonado. Mira, no importa cuán grande sea tu pecado, Dios te perdona. Porque mayor que tu pecado es la gracia de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Mayor que tu pecado es la gracia de Dios. Ahora, mientras Cristo continúe siendo nuestro intercesor, hay oportunidad para todo ser humano. Pero aquí viene el asunto. No siempre Jesús estará allí. Un día saldrá. Y cuando salga del santuario para venir como Rey de Reyes a esta tierra, el destino de cada ser humano estará definido para siempre. Cuando esto suceda, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice así, el que es justo, siga justo. El injusto continúa así, es decir, no hay más oportunidad de salvación, porque no habrá más intercesor. La gracia en el cielo habrá terminado. Cuando el juicio concluye en el cielo, Jesús vendrá aquí a la tierra para dar a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:2. He aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno. Es decir, antes que Jesús vuelva, tiene que haber un juicio en el cielo, porque allí se determina la recompensa de cada ser humano en base a las decisiones que tomó.
a las oportunidades que desperdició, a la gracia que aceptó o rechazó. ¿Y sabes qué cosa? No sabemos cuándo Jesús saldrá del santuario. No sabemos cuándo termina la gracia para la humanidad. Pero mientras el Evangelio siga siendo predicado, mientras el Espíritu Santo continúe trabajando en la mente del ser humano, es porque aún existe gracia. Mas llegará un día en que no habrá más oportunidad. Nadie más te suplicará. Por eso la Biblia es clara al decir en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, no juegues con las oportunidades que Dios te da. No postergues la oportunidad de salvación porque es peligroso. Tú no sabes cuándo se acaba la gracia. Tú no sabes cuándo es tu última invitación. Tú no sabes cuándo es tu último día. No juegues. Un día la puerta se cerrará. Y quiero recordarte lo siguiente, que aquello que Dios cierra, nadie puede abrir. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave significa autoridad. El que abre y ninguno cierra, pero cuando cierra, ninguno abre. ¿Tú recuerdas en Mateo 25? Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, 5 estuvieron listas para la fiesta de bodas. Y las otras 5 no. Y cuando ellas fueron a buscar aceite, dice que se cerró la puerta. Y cuando se cerró la puerta, por más que tocaban, nadie más podía entrar. Qué triste, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Cuando Cristo también cierre esa puerta en el cielo, a lo cual llamamos el fin de la gracia. ¿Recuerdas que Jesús dijo que su venida será como en los días de Noé? En Mateo capítulo 24, versículo 37-39 dice, como en los días de Noé. Ahora, quiero decirte una cosa. Antes del diluvio, después que Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta. Génesis capítulo 7, versículo 16, dice que fue Dios quien cerró la puerta. Y durante 7 días, antes que caiga el diluvio, la puerta estaba cerrada y la gente no sabía que su sentencia estaba determinada, que no había más oportunidad. Lo mismo sucederá ahora y nadie sabe cuándo ocurrirá ese día en el cielo. Mas sí sabemos que existen otras dos maneras que se pueden terminar las oportunidades de salvación para nosotros. ¿Quieres saber cuáles son? Ya te expliqué. La primera es cuando Cristo cierre la puerta en el cielo. La gracia acabó. Deja de ser nuestro intercesor. El destino de cada ser humano está definido. Mas hay una segunda oportunidad. Un segundo momento en el cual se cierra la gracia. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Dice así. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Escúchame. Pecado contra el Espíritu Santo no se trata de una acción. ¿Qué cosa es pecar contra el Espíritu Santo? Es el continuo rechazo, donde te acostumbras a abrazar el pecado y a despreciar a Cristo. Entonces llega un momento que en lugar de arrepentirte, comienzas a justificar el pecado. Y te recuerdo, si el pecado no es confesado, no es perdonado. O sea, mientras tú tengas necesidad de cambiar, mientras tú estés incómodo con tu forma de ser, mientras tú reconozcas que eres pecador, no importa cuán bajo hayas caído, hay perdón para ti. El problema está cuando tú te acostumbras y te aferras tanto al pecado y el Espíritu Santo continúa trabajando en tu vida, continúa llamando, pero tú no lo escuchas. Y cada vez te vas a volver sordo espiritual, hasta perder la sensibilidad espiritual a tal punto que no tienes más necesidad de perdón y arrepentimiento. Ya no quieres arrepentirte. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Si no hay confesión, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación.
Hay muchas personas que dicen, pastor, ¿será que yo ya pequé contra el Espíritu Santo? Ya maldije la Biblia, ya hice tantas cosas equivocadas, ya cometí un asesinato, ya cometí un aborto, ya hice tanta maldad. Usted no sabe la suciedad que hay en mi vida, ya habré pecado contra el Espíritu Santo. Y yo le digo así, el hecho de que reconozcas la suciedad en tu vida es que todavía no has cometido pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todavía puede trabajar en ti para que tú reconozcas que eres un pecador. Ahora, hoy existe arrepentimiento, ¿correcto? Porque el Espíritu Santo actúa. Mas un día, el Espíritu Santo será silenciado y no hablará más a tu corazón. Y cuando eso suceda, el ser humano queda bajo el control completo del diablo. Qué triste, ¿verdad? Y eso sucederá también cuando la gracia se cierre en el cielo. El Espíritu Santo se retirará de la tierra, ya no más convencerá de pecado. Y es por eso que vendrá la mayor angustia sobre la tierra. Eso vamos a ver en un próximo programa. Ahora fíjate, existe otro momento en el cual la gracia termina para el ser humano. Ah, pastor, ¿qué otro momento? Sí, ya vimos. El primer momento es cuando Jesús sale del santuario. ¿Correcto? El segundo momento es cuando hay pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú ya te acostumbraste al pecado, ya no tienes necesidad de perdón. Ya no quieres ni siquiera confesar tu pecado. Entonces, si no tienes necesidad de perdón, ya pues no hay perdón para ti, porque tú no necesitas ser perdonado. Pero hay otro momento. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando llega la muerte. Ahora, todos sabemos que vamos a morir. Todos. Pero nadie sabe cuándo. ¿Verdad? Y yo quiero decirte esto con mucho amor. Mientras tengas vida y exista gracia en el cielo, Dios seguirá llamándote para que aceptes su gracia. Pero escúchame, nadie sabe cuándo es la última vez que Dios le llama. Nadie sabe. Nadie sabe cuándo es su última invitación, porque la muerte llega de manera inesperada. Santiago dice, nuestra vida es como la neblina, que aparece y de pronto desaparece. Y hoy quiero decirte que nadie te salva de muerto. No hay oración que te salve. No hay misa que te salve. La salvación es un asunto de elección en vida. ¿Me estás entendiendo? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. La Biblia es muy clara. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. No te está diciendo que otro va a escoger por ti. Tú vas a escoger la vida. ¿Cuándo? Cuando estás vivo. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti. Entonces de muerto no sirve sacrificios, oraciones, no. Es una elección en vida. Por eso Dios te dice, tú eliges. La salvación es un asunto de elección. Nadie irá al cielo siendo obligado. Por eso te digo en el nombre de Dios que la decisión más inteligente es no perder tiempo sin Dios. La decisión más inteligente es usar nuestra libertad para vivir con Dios. La decisión más inteligente es elegir la vida, que es Cristo. El mejor uso de tu inteligencia es elegir a Cristo ahora. ¿Por qué? Porque todavía existe gracia. Y a mí me encanta mucho la invitación que hace el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y es una invitación para todos. Allí dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Sabes por qué dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Porque ahí está Jesús todavía. Él es nuestro intercesor. Y cuando vamos para Hebreos capítulo 7, versículo 25, me encanta este versículo, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él, hablando de Jesús, se acercan a Dios viviendo siempre
para interceder por ellos. Tú te acercas a Dios y Él te salva porque Él intercede. O Jesús es tu abogado